tema de hoy es esclerosis sistémica. Con respecto a esto, en el índice vamos a hablar algo de conceptos, los criterios de clasificación, epidemiología, algo de patogenia, cuadro clínico, tratamiento. Con respecto al concepto de la esclerosis sistémica, como todas las enfermedades que estamos viendo, son enfermedades de conectivo que se caracterizan por ser crónicas, autoinmunes, progresivas, generalizadas. La alteración principal que se produce es una disfunción vascular a nivel de la musculatura y esto da lugar a isquemia y fibrosis de diversos tejidos y órganos, y el pronóstico va a depender del compromiso de órganos principales, compromiso renal, pulmonar y cardíaco. Escleroderma significa engrosamiento y engrosamiento de la piel. Se va a dividir en dos grandes grupos, la esclerodermia localizada y la esclerosis sistémica. Nosotros vamos a ocupar del grupo de esclerosis sistémica, que a su vez se va a dividir en esclerosis limitada, esclerosis sistémica limitada y esclerosis sistémica. De lado, la esclerosis localizada se va a dividir en morfea, en el escleroderma lineal y en el escleroderma en forma de copa de sable. Y de esos temas no nos vamos a ocupar, sino de la esclerosis sistémica. Hay criterios de clasificación, como en todas las enfermedades que hemos estado revisando. Para estos criterios se establecen criterios mayores y menores. El criterio mayor va a ser la esclerosis proximal a metacarpofalángicas o engrosamiento de la que sea proximal a metacarpofalángica. Dentro de los criterios menores vamos a tener la esclerodactilia, que viene a ser el engrosamiento de la piel de los dedos, cicatrices puntiformes en el pulpejo de los dedos o la presencia de esclerosis pulmonar bilateral. Para que un paciente clasifique como una probable esclerosis sistémica, tiene que cumplirse el criterio mayor o de lo contrario por lo menos dos de los criterios menores. Entonces nos vamos a referir a una esclerodermia proximal si es que existe un engrosamiento o una induración de la proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. La esclerodactilia, como les repito, está limitado a los dedos. Dentro de las lesiones digitales sistémicas vamos a tener las cicatrices de los pulpejos, que se pueden ver a manera de puntiformes o también con pérdida de la sustancia, y la fibrosis pulmonar, que no sean debidos a otra enfermedad que la propia esclerosis sistémica. Si están presentes estos criterios, que debe ser un criterio mayor o al menos dos de los criterios menores, va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98% para diagnosticar a un paciente como esclerosis sistémica. Existen diferencias entre la esclerodermia limitada y la esclerodermia difusa. La principal diferencia es en cuanto al engrosamiento de la piel. Hablamos de la forma limitada si es que ese engrosamiento va a ser distal a codos y a rodillas, mientras que la forma difusa va a afectar la parte distal y proximal de codos y rodillas. La evolución es bastante corta en la esclerodermia difusa, es decir, el fenómeno de Raynaud tiene un periodo que precede a los síntomas, menor a un año, mientras que en la forma tienen varios años precediendo a este engrosamiento cutáneo. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la esclerodermia difusa va a haber afección visceral temprana, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel cardíaco, y hay presencia de rotos tendinosos. Mientras que en la esclerodermia limitada, lo principal que se puede ver dentro de las manifestaciones es la presencia de calcinosis o depósitos de calcio en la piel, las metastasias y la hipertensión pulmonar. De acuerdo al perfil inmunológico, los anticuerpos que están presentes con mayor frecuencia en la esclerodermia limitada van a ser los anticentrómeros, que llegan hasta un porcentaje del 80% de pacientes, mientras que en la esclerodermia difusa están presentes los anti-SCL70 o antitopisamerasas en 30% de pacientes, y la presencia de anticentrómeros es muy escasa, o en ocasiones no se encuentra presente. Con respecto a la capilaroscopía, en la difusa van a haber hasta pérdida de capilares o pueden haber megacapilares, mientras que en la limitada las dilataciones capilares son menos frecuentes, ¿no? O sea, se puede observar más el capilar que en la difusa. Y el pronóstico va a ser más desfavorable en la forma difusa. Ahora, además de estas formas, dentro de la limitada se puede establecer el síndrome de Krebs y también la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Respecto a la epidemiología, esta enfermedad afecta más al sexo femenino que masculino, con una proporción de 3 a 5 de mujeres por 1
sobre todo se encuentra en las edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Con respecto a la incidencia y prevalencia, se ha observado que existen grupos étnicos como los indios de Norteamérica que lo presentan con mayor frecuencia. La forma limitada se va a ver más en la raza blanca, mientras que la forma difusa se ve más en la raza negra. Y en Estados Unidos es más frecuente que en Europa, ¿no? Hay factores genéticos y factores ambientales que predisponen o que participan en la etiología de esta enfermedad. Dentro de los factores genéticos ya hemos señalado el sexo femenino, que está asociado a determinados grupos étnicos, que puede tener una asociación con determinadas partes del complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí he señalado con cuáles se relacionan. Y dentro de los factores ambientales, sobre todo destaca la exposición al sílice o algunos solventes orgánicos como los que se mencionan en la diapositiva. Con respecto a la patogenia, la alteración va a estar a nivel de la microcirculación, produciéndose una vasculopatía obliterante inflamatoria, lo cual va a llevar a que se dé colágeno en piel y otros órganos, incrementando la fibrosis, y hay un patrón de autoinmunidad de base. Así, por ejemplo, en esta diapositiva vamos a encontrar que la presencia de anticuerpos, de autoanticuerpos, van a producir daño vascular, lo cual va a producir disfunción endotelial, va a producir que se libere endotelina, que se activen las plaquetas y que se activen los leucocitos, y a la vez se active todo el complejo inmune con monocitos, macrófagos y células B que van a formar más autoanticuerpos, se liberen una serie de citoquinas proinflamatorias como el factor de crecimiento tisular beta, como el factor de crecimiento del tejido conectivo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, lo cual va a llevar a que se activen los fibroblastos, se acumulen más fibroblastos y a la larga se forme más colágeno y mayor matriz extracelular, disminuyendo la degradación de esta y se lleve a fibrosis. Esta fibrosis a la vez va a participar en un incremento de la vasculopatía obliterativa que va a producir más hipoxia y va a producir mayor activación de fibroblastos. Por otro lado, el daño vascular o el daño microvascular también se va a presentar por una hipertrofia de la media y un incremento de la fibrosis a nivel de la lámina adventicia, que va a producir un estrechamiento de la luz, y también episodios de trombosis que pueden llegar a incrementar la vasculopatía obliterativa. Entonces, por un lado, la vasculopatía obliterante de pequeño vaso va a producir el fenómeno de Raynaud, la crisis esclerodérmica renal y la hipertensión pulmonar. Va a existir fibrosis que va a participar en el engrosamiento de la piel, pero no solo de la piel, sino también de órganos internos como son los pulmones o el tejido gastrointestinal, y también va a existir inflamación, y lo vamos a ver por la presencia de sinovitis e inflamación de tendones que participen en la fricción tendinosa o fricción. Entonces, como ya hemos visto desde el semestre pasado, el fenómeno de Raynaud se va a dar por un proceso de vasospasmo, el cual se incrementa con la exposición al frío o con la presencia del estrés, y va a constar de 3 fases: palidez, cianosis y rubicundez. No siempre el fenómeno de Raynaud está asociado a enfermedades difusas del tejido conectivo. Entonces, sí tenemos un fenómeno de Raynaud que puede ser primario, que es aquel que no daña los tejidos, pero puede existir también un fenómeno de Raynaud secundario o asociado a enfermedades difusas del tejido conectivo que sea capaz de producir daño en los tejidos. Y recuerden que la enfermedad difusa de tejido conectivo que más se asocia con fenómeno de Raynaud es la esclerosis sistémica en primer lugar, y en segundo lugar el lupus eritematoso sistémico. Entonces, todo este proceso de disminución de circulación o alteración de los vasos va a producir a la larga isquemia, y esta isquemia se va a traducir en presencia de un pitting o punteado digital que a la larga, si no se trata, forme úlceras digitales y finalmente se produzca una gangrena digital. Además, también se pueden producir úlceras en las metacarpofalángicas, y estas se van a dar por una pobre perfusión, por una serie de microtraumatismos y también por el engrosamiento de la piel. Van a existir factores de mal pronóstico en esta
enfermedad, como son tener la forma difusa de enfermedad, que aparezca la enfermedad en una edad avanzada, que esté alterada la capacidad de difusión, que haya ya compromiso orgánico con presencia, por ejemplo, de proteinuria, hematuria o daño renal, que hayan derrames pericárdicos, que sus velocidades de sedimentación o marcadores inflamatorios estén alterados. Las manifestaciones cutáneas van a empezar con la piel engrosada, vamos a encontrar manos hinchadas y a veces también pies con presencia de prurito, cambios de hiper o hipopigmentación, telangiectasias, calcinosis, úlceras, la gangrena y pitin digital. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la presencia de telangiectasias, que son comunes que aparezcan en la cara, aunque también pueden aparecer en las palmas. Aquí también vamos a tener la presencia de calcinosis o depósitos de calcio en la piel, ¿no? Entonces, si el reinado progresa, vamos a encontrar que finalmente se van a dar todas estas manifestaciones, ¿no? Manos hinchadas, prurito y dolor, piel engrosada y finalmente fibrosis. Van a haber manifestaciones gastrointestinales que van a ir desde el estreñimiento hasta la diarrea, pero lo más frecuente que se presenta en estos pacientes va a ser el reflujo gastroesofágico. También pueden presentar esofagitis, gastritis. Si no se trata, pueden llegar a displasia de la mucosa, estenosis esofágica, inclusive ectasias vasculares antrales, gástricas se han reportado. Aquí, como les señalé, el reflujo gastroesofágico viene a ser el más frecuente de las manifestaciones gastrointestinales, que si no se tratan, finalmente va a originar erosiones, displasia, estenosis y hiperreactividad en vías respiratorias. Pero no son los únicos síntomas, son pacientes que generalmente tienen muchas molestias gástricas, ya que pueden sufrir también paresia y dismotilidad de los intestinos, que al final a un sobrecrecimiento bacteriano, exista mala absorción, diarrea. Pero también pueden haber episodios de sufrimiento debido a la disminución de la movilidad del intestino. Actualmente, la principal causa de muerte en es el daño pulmonar, y ese daño pulmonar se presenta con mayor frecuencia. ¿Me escuchan? Sí, es verdad. No. La enfermedad pulmonar se presenta sobre todo en esclerosis sistémica de la difusa, y lo que se va a dar es una alteración en la espirometría, y la alteración que se da es la presencia del patrón restrictivo. Actualmente es la principal causa de muerte en estos pacientes. Entonces, en la clínica, estos pacientes van a referir presencia de disnea, generalmente disnea de esfuerzo, que viene a ser progresiva. También puede haber presencia de tos seca. En estos pacientes tenemos que hacer pruebas funcionales respiratorias como la espirometría, y también pruebas de imagen como las tomografías de alta resolución, donde podemos observar dos tipos de patrón. El patrón NINE, en el cual existe vidrio esmerilado, y es en el momento en el cual el pulmón aún está inflamado, y podemos actuar mediante inmunosupresores para tratar de evitar que esa afección progrese, pero también podemos encontrar un patrón NEW o de neumonía usual, en la cual existe fibrosis pulmonar y donde ya existe daño y no podemos o no estarían indicados el uso de inmunosupresores para estos pacientes, ya que existe daño como tal del pulmón. Pero también debemos de descartar la existencia o no de hipertensión pulmonar, que, como hemos dicho en la exposición, es más frecuente en esclerosis sistémica de forma limitada. Entonces, todo paciente con esclerosis sistémica merita evaluación tanto de su función pulmonar como de su función cardíaca. Y para evaluar la hipertensión pulmonar, también en clínica nuestro paciente nos va a referir presencia de disnea de esfuerzo, y lo que tenemos que hacer inicialmente es un ecocardiograma. Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar va a ser tener esclerosis sistémica limitada, incremento de la edad, y lo que vamos a encontrar es aumento de presión sistólica del ventrículo derecho y en ocasiones insuficiencia tricuspidia. Para confirmar esta hipertensión pulmonar, muchas veces hacemos el cateterismo de corazón derecho, que nos da un diagnóstico más fidedigno de esta enfermedad. Generalmente, cuando ya hay daño cardíaco,
existe un mal pronóstico, generalmente se va a diagnosticar en una etapa tardía, y lo que podemos encontrar es una falla de ventrículo o falla cardíaca total, alteraciones de la conducción e incluso pericarditis. La enfermedad renal, la crisis renal de escleroderma era la causa más común de muerte antes de que aparecieran los IECAS. Se va a manifestar como crisis hipertensivas acompañados de aumentos de creatinina, puede haber presencia de hematuria, proteinuria, anemia, inclusive plaquetopenia. Esto es más común en pacientes que tienen esclerosis sistémica de forma difusa, pero que además están usando corticoides o ciclosporina. Por eso, a diferencia de las otras enfermedades que ustedes han visto, en esclerosis sistémica no se suelen usar corticoides. No solemos dar dentro del tratamiento corticoides por el riesgo de que hagan crisis hipertensivas y enfermedad renal. El manejo de la crisis renal de escleroderma es con IECAS. Bueno, dentro de los factores de pronóstico está que sea mayor edad, que haya una insuficiencia cardíaca, que la creatinina esté en valores mayores a 3 miligramos en el momento del diagnóstico, que no se logre normalizar la presión arterial entre vías de manejo. Y a nivel musculoesquelético también pueden haber una serie de manifestaciones, como por ejemplo lesiones cutáneas o calcinosis, la resorción ósea, sinovitis, neuropatías por compresión, miopías, fricciones de tendones o contracturas articulares. Dentro de los diagnósticos diferenciales tienen que tener en cuenta aquellas enfermedades que pueden producir engrosamiento de la piel, como por ejemplo la fibrosis sistémica nefrogénica, como la fascitis eosinofílica, como el escleroderma del diabético y el escleromixedema. En el caso del escleroderma diabético viene a ser una complicación de la diabetes mellitus, en la cual se va a encontrar un engrosamiento de la piel, pero sin embargo no suelen tener fenómeno de Raynaud. Y generalmente lo que vamos a ver en biopsia es sobre todo un exceso de colágeno y de mucina. Igual en el escleromixedema la induración cutánea es más generalizada, y lo que solemos ver es que sobre todo involucra las manos, pero también lo que va a haber es un depósito de un material mucinoso. No suele haber tampoco Raynaud como en la esclerosis sistémica. Finalmente, con respecto al tratamiento, el tratamiento va a estar dirigido hacia la parte vascular. Por ejemplo, si es que se trata de una crisis renal esclerodérmica, lo principal es controlar la presión mediante el uso de IECAS. Si es que se trata de la hipertensión arterial, va a estar indicado el uso de Bosentan o sildenafilo. El Bosentan viene a ser un antagonista de los receptores de endotelina, aunque también se pueden utilizar al lado. En el fenómeno de Raynaud lo que utilizamos son los inhibidores de los canales del calcio, como el nifedipino. Y en el caso de que haya compromiso pulmonar, y si es que encontramos que se encuentran en una etapa temprana donde en la tomografía encontramos lesiones de tipo vidrio esmerilado, sí están indicados los inmunosupresores, como el uso de ciclofosfamida y micofenolato. Aún están en una etapa experimental y la piferidona, el imatinib, viene a ser un inhibidor de la tirosinquinasa que disminuye el crecimiento celular y se cree que tiene una probable respuesta en la disminución del depósito de fibroblastos a nivel pulmonar. Y por otro lado, la pirferidona también se asocia con una disminución de la producción de matriz extracelular y fibroblastos, que podría tener alguna respuesta antifibrótica en estos pacientes. Con respecto a las medidas generales, van a estar orientadas sobre todo a la terapia ocupacional y terapia física, a la nutrición de estos pacientes, al ejercicio físico y al soporte emocional. Y dentro de la problemática, si es que existiera, por ejemplo, artritis, están indicados solamente inflamatorios. En caso de tendinitis, igual. En caso de que hubieran manifestaciones gastrointestinales como el reflujo gastrointestinal, está indicado el uso de omeprazol. En el caso de que hubiera diarrea, siempre y cuando no haya una causa infecciosa, están indicados medicamentos como la loperamida, que llega a disminuir el tránsito intestinal. Y en el caso, en el caso de estreñimiento, también medicamentos que aumenten el tránsito intestinal, como la metoclopramida. Todos estos manejos son sintomáticos, según lo que presente su paciente. Y eso sería todo con
presentación de esclerosis sistémica. En su página tienen colgado un caso para resolver de un paciente con esclerosis sistémica. ¿Tienen alguna duda respecto a esta exposición? Bueno, si no tienen ninguna duda, déjenme bajar su asistencia un ratito. Los dejo para que sigan con sus actividades. Un ratito.